que esa Raquel de allá, al menos por lo que sea allá en, no sé, en 2009, que empezás un poco con la Fundación allá oncológica en Perú, pero ¿qué es lo que te lleva? ¿Cuál es ese quiebre? ¿Cuál es esa sanación? ¿Qué es lo que a vos te llevó a empezar allá y entonces? Si querés A mí, compartirlo, ¿no? sí, claro que sí. De pequeña me vulneraron los derechos, ¿no? Tuve un papá que se fue un domingo, Día del Padre, yo tenía 7 años, lo vi por una ventana y siempre con la esperanza que volviese y nunca volvió. Una mamá que tiene esquizofrenia, que en ese momento la familia tampoco lo decía porque daba vergüenza esa enfermedad. No tenía ni el nombre. Nosotros no sabíamos, pero hacía cosas que no iban acorde a la crianza. Ahí es donde ella se le desata mucho más la enfermedad. Y el hecho que a mí me decía en todo momento que no era su hija, que se la había cambiado, y eso a mí me marcó muchísimo, además de esta responsabilidad que asumí como hermana mayor de mis dos otras hermanas. La más chiquita tenía ni 2 años Mm. y, y desde muy pequeña tuve que hacerme cargo como responsable y a mi modo y a mi manera y siendo niña, ¿no? Para luego tener una adolescencia muy difícil, para que luego mi familia me desarraiga de mis hermanas y siento en carne propia esta separación de que lo único que conocía era el dolor y que yo inmersa en el dolor podía solucionar temas, era lo único que sabía. O sea, el colegio lo seguía yendo, pero bueno, en el colegio era difícil para mí sostener nada, ¿no? Que si los amigos, que si hablaba mucho sola con Dios, mucho, mucho, mucho. Él fue el que me llevó a no volverme loca seguramente o a poder después con mi vida adulta. Y bueno, y así padecí un montón de situaciones desde muy chiquita. Fui víctima de abuso, no una vez, sino varias veces. Estaba inmersa en el mundo al revés, digo yo, ¿no? Porque era la niña que tendría que haber sido cuidada, una abuela muy presente económicamente, pero muy ausente físicamente, ¿no? Creyendo o tapando cosas que le daban vergüenza quizás y que hoy entiendo que a ella también le vulneraron los derechos. Entonces, cuando vas entendiendo que los responsables de esta vulneración van más allá de la persona física que te cuidó, porque esto es generacional, son males generacionales que van pasando de mucho más atrás, no encuentras culpables en la tierra, tampoco en el cielo, pero tú dices, bueno, yo acepto y esto que yo he vivido y qué hago con esto, cómo entrego esto que a mí me pasó y cómo puedo revertir, ¿no? Recuerdo que el día que nació mi hija, la mayor, que hoy tiene 32 años, Daniela, ese día fue el último día que yo permití que me vulneren los derechos. Era muy chica, tenía 18 para 19 años. El médico que me estaba atendiendo, bueno, pasaron varias situaciones. Yo descubro que el papá de mis dos hijas era un hombre que era cocainómano, se drogaba, lo descubro el día que nace Daniela. Y ese día voy a la clínica, voy a una, no tenía el dinero, entonces tuve que caminar, se me reventó la fuente de la angustia, de la sorpresa, de todo lo que viví en ese momento. Y mientras caminaba a otra clínica, porque no tenía el dinero tampoco, llego a la otra clínica, recuerdo dejar algo, creo que era algo de oro que tenía, lo dejo como prenda para que me atiendan. Me atiende y el momento que me ponen la epidural y me atan las manos a la camilla, cuando me iban a operar cesárea, porque Danielita venía parada, el médico se fregaba sus partes en mis manos, ¿no? Ese momento, y yo no podía hablar porque estaba con la epidural y gritaba y como que no me salía la voz, y lo único que hice fue voltear la cabeza, aceptar esa situación y me prometí, le dije a Dios, esta es la última vez que a mí me van a vulnerar los derechos.